nuestra segunda clase, ¿no? Excelente. Buena tarde para todos los que ya se están conectando. Primero les comento que estoy revisando en plataforma sus trabajos y pues estoy bastante sorprendida del ejercicio que estamos haciendo de los trabajos de arte, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, estoy teniendo una buena respuesta. Me da gusto poder leerlos. Son un grupo que tiene buena redacción, ¿no? Que tiene menos faltas de ortografía que otros grupos, entonces eso me da satisfacción y me pone muy, muy contenta. Entonces, pues los felicito, les iré retroalimentando uno por uno, ya les tengo el siguiente trabajo para esta semana. Esta semana sí vamos a tener nuestras dos clases, vamos a tener clase el día de hoy y el día de mañana en nuestro horario que ya ustedes pues ya tienen. Y bueno, ya haciendo pues ya esta retroalimentación de sus trabajos, lo leen de manera personal, cada uno lea su retroalimentación. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Les comentaba entonces que vamos a hacer una dinámica de pase de lista distinta. El tema de hoy, no sé si ya pudieron entrar a revisar plataforma algunos, vamos a empezar a revisar ya una prueba proyectiva. Y vamos a seguir hablando del inconsciente, la implicación que tiene el inconsciente dentro de la personalidad, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta palabra tan grande, ¿no? Y que engloba tanto dentro de nuestra formación, que es el inconsciente. Entonces, para que hagamos este ejercicio de pase de lista y al mismo tiempo nos permita también pues practicar un poquito la asociación libre, yo quisiera que cada uno de ustedes me diga la primer palabra que se le venga a la mente cuando ustedes escuchan nombrar o decir inconsciente. Cuando ustedes escuchan la palabra inconsciente, ¿qué se les viene a la mente? Lo primero que se les venga a la mente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio de asociación libre. Entonces, para que no nos interrumpamos, ¿les parece si voy nombrándolos, ¿no? Les voy diciendo su nombre, activan su micro y me dan su palabra, que ustedes, la palabra que se les haya venido a la mente con la palabra inconsciente. ¿Les parece? Lo hacemos de esa manera. Entonces, iniciamos con Karen. Karen Osorio, no sé si... No tengo otra... Ah, no, sí, Karen Itzel. Karen Osorio, perdón. Perdón, Itzel. Sí. ¿Podría ser no darse cuenta? Perdón, un poquito más fuerte, Karen. No darse cuenta. No darse cuenta, ok. Perfecto, gracias, Karen. Sí, de nada. Jimena. Psicoanálisis. Perfecto, gracias, Jimena. Gaby. Puede ser algo no planeado. Ok, gracias, Gaby. De nada más. Mariana. Contenido mental. Gracias, Mariana. Marco. ¿Lo consciente? ¿Lo consciente? Sí. Ok, gracias, Marco. Dafne. El contenido oculto que no puede salir a la luz tan fácilmente. Ok, gracias, Dafne. Talía, ¿es Talía o como creo que me habías dicho otra pronunciación, ¿verdad? Talía. ¿Talía? Sí, Talía. Talía. Un estado o disposición mental. Ok, gracias, Talía. De nada. Oscar. ¿Sería verdades? Gracias, Oscar. Miguel. Represión. No te escuché bien.
Como que se corta Sí. un poco, Miguel. Sí. Represión, maestra. Como que está fallando un poquito tu conexión, Represión. Miguel. Y se escucha entrecortado. Creo que intentó decir represión. ¿Represión? ¿Fue lo que dijiste, Sí, Miguel? represión. Ok, gracias, Miguel. Sí. Se escucha un poquito cortado maestra. tu audio. Sí, gracias. Saúl, Sería conocimiento. ok. Gracias, Saúl. De nada, maestra. Karen Itzel. ¿Algo que no tenías pensado hacer? Ok. Gracias, Karen. Karen, ¿puedo llamarte Itzel o prefieres que te llame Karen? Karen. Ok, perfecto. Entonces, para no equivocarme, diré Karen Osorio y Karen Itzel, ¿de acuerdo? Utilizaré Bueno. tus dos nombres. Sí. Perdón, Karen Itzel, ¿me repites lo que comentabas? ¿Algo que no tenías pensado hacer? Hacer. Ujú. Ok. Gracias, Karen. Sí, maestro. Angélica. Poco razonamiento. Ok, gracias, Angélica. De nada. Michelle. Cosas reprimidas. Cosas reprimidas, ¿verdad? Michelle, ¿dijiste? Sí. Gracias. María Fernanda. Sueños. Gracias, María Fernanda. Sharon. Algo que está fuera de la realidad. Ok. Gracias, Sharon. Lisette. ¿Era el... ¿Qué es el inconsciente o sí que era, maestra? Ajá. Buenas tardes, es que acabo de llegar, lo siento. No te preocupes, Lisette. Buena tarde. Mira, Gracias. estamos haciendo un ejercicio de asociación libre. Tú escuchas la palabra inconsciente y ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando la escuchas? El contenido que no tenemos presente o que tenemos oculto. Ok. Gracias, Lisette. Nada, maestra, gracias. Gaby, a Gaby ya le pregunté, ¿verdad? ¿No tenemos dos Gabys? No. ¿Y Claudia? ¿Tener comportamiento? Ok, Claudia, gracias. ¿No puedes activar tu cámara, Claudia? No, maestra, no puedo. Ok. Bueno. Perdón. Entiendo las circunstancias que de repente pasan, pero chicos, recuerden que es muy, muy importante que todos puedan tener su cámara activa, sobre todo por la evidencia que se tiene que tomar de captura de pantalla de nuestra clase. Y pues también es un ejercicio bueno de interacción que podemos tener ahorita mediante estas medidas por la contingencia, ¿no? Porque pues no podemos estar en el salón de clases, entonces lo ideal es que todos puedan tener sus cámaras prendidas. Entonces, tratemos de tener el espacio lo mejor posible. Ya ustedes saben en qué horarios tienen sus clases y si pues se les permite, por favor, tengan activas sus cámaras, ¿no? También para mí me permite poder observar, pues si les está gustando el tema o no, si les parece aburrido, qué están haciendo, si se distraen, todo eso puede uno estar observando si tenemos nuestras cámaras. Bien, creo yo que no me faltó nadie más. ¿Hay alguien más que me haya hecho falta y que no le pregunté? No los veo. Hoy no se conectaron todos, chicos. Ustedes son un grupo de 26, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Hoy tengo 17 en clase, nada más conectados. Como nadie activó más su micrófono y nadie me dijo, maestra, falté yo, pues doy por enterado que estamos nada más 17 conectados en la clase de hoy. Bien, chicos, pues me pareció muy interesante poder hacer este ejercicio con ustedes, lo mismo que el ejercicio que hicieron de analizar la pintura, ¿no? Y que ya estoy dándome la tarea de poder leerlos. Es muy enriquecedor. Creo por ahí que algunos pudieron ponerse un poquito nerviosos y entonces trataron de pensar en palabras técnicas, ¿no? O que están relacionadas con nuestra carrera, con la psicología, con el psicoanálisis. Entonces los noté algunos así en cuanto a sus respuestas, ¿no? Y hubo quienes dieron respuestas bastante naturales, que esa era la intención del ejercicio, ¿no? Que diéramos respuestas de manera natural, lo que piensas, lo que se te viene a la mente. Creo que inconsciente ha sido una palabra, chicos, que ya se ha popularizado mucho, ¿no? Nosotros porque, pues vaya, es nuestra formación y tenemos que tener, pues, el conocimiento de estas palabras, ¿no? Y creo y quiero pensar que así lo hacemos nosotros los que ya tenemos una formación de psicología, de psicoanálisis, ¿no? De lo que esté relacionado con esta área, pues no utilizamos esta palabra de manera tan popular, ¿no? O sea, quiero pensar que así es, ¿no? Y que no con frecuencia decimos, ay, qué inconsciente fulano, ¿no? No sé, alguien que da una respuesta que no es como la ideal o la adecuada y lo nombramos inconsciente, ¿no? Alguien que de repente no está haciendo lo que el resto cree que es lo correcto o no reacciona como uno espera ante ciertas circunstancias y decimos, ay, qué inconsciente, ¿no? Y lo popularizamos. Ha sido una palabra que se ha popularizado mucho, mucho, pero que pues nuestro trabajo como psicólogos es pues ir despopularizándola, ¿no? O sea, por lo menos en nosotros, en nuestro contexto, con las personas con las que nos relacionamos, pues no utilizarla sin el contexto adecuado, ¿no? Esa es como la intención de que podamos hacerlo. Y bueno, estamos dando apertura con esta palabra inconsciente porque es muy importante que nosotros tengamos bien claros estos términos antes de poder adentrarnos en lo que ya es nuestras pruebas proyectivas, ¿no? Tenemos que saber qué es proyección, qué implica el inconsciente, qué pasa con estos dos conceptos tan importantes y qué implicaciones tienen dentro del desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, por ello es importante que nos demos a la tarea de saber qué es el inconsciente. Tienen ustedes una tarea en plataforma, ya está habilitada, es para entregar hasta el domingo 17. Esta tarea es ver un video, ¿no? Que nos habla como del inconsciente, ¿no? De la teoría de Freud, que yo supongo que ustedes ya lo han revisado a lo largo de su carrera y ya traen ustedes algo ahí de este tema, o sea, no están completamente en blanco, ¿no? Entonces, van ustedes a observar este video y van a hacer un análisis del video complementando con investigación. Ustedes tienen que hacer investigación un poco más. Eso se los doy como recomendación general. No se queden solamente con la información que uno les sube a la plataforma o con lo que se ve en clases, con las presentaciones. Investiguen un poco más sobre el tema, busquen información, de preferencia busquen artículos de revistas, tesis, en su buscador es más fácil que ustedes pongan PDF y bueno, les puede arrojar información un poquito más pues, verídica, certera, comprobada, ¿no? Porque ya es parte de alguna investigación o de la presentación de alguna tesis, ya sea de maestría, doctoral o de licenciatura, ¿no? Entonces, no se queden, chicos, con solo esta información. Vamos a buscar un poco más. Hay extra del video que ustedes van a ver, quiero que investiguen, porque sí es importante que pongan sus referencias bibliográficas. Entonces, en las referencias bibliográficas quiero que pongan un poco más de dónde sacaron esa información y van a hacer un análisis, un mini ensayo de pues todo esto que es el inconsciente, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? Ustedes tienen que desarrollar hacer introducción, desarrollo y conclusión con un mínimo de 3 cuartillas. Si les salen más, excelente. Y si no, con las 3 es más que suficiente. Y la segunda tarea para esta semana, que tiene que ver con nuestra parte de
pues el arte, ¿no? Esta parte de cómo vamos facilitándonos en la redacción, de cómo vamos pues apasionándonos con algunos temas, ¿no? Y que podamos observar un poco más allá. Está relacionada ahora, pude relacionarla con el tema que vamos a ver, ¿no? La primera prueba que vamos a realizar o que vamos a conocer y a ver es la autobiografía. Entonces, ustedes realizarán su autobiografía. Es una tarea que de repente pudiese parecer un poco trillada, ¿no? Que a lo mejor ya muchos de ustedes la hicieron en preparatoria, ¿no? Y que pues dicen, no, y otra vez, ¿no? Pero bueno, ahorita ustedes tienen una mirada completamente distinta a la que tenían hace algunos años cuando pudieron haber hecho esta tarea por primera vez. Y lo digo así porque creo que es muy común y muy frecuente, ¿no? Casi siempre en orientación vocacional pues nos dejan que hagamos nuestra autobiografía, ¿no? Y que cómo te ves en 10 años, qué vas a hacer, qué proyectos tienes. Seguramente no es la misma que ustedes estarán realizando el día de hoy, porque ustedes tienen hoy otras metas, otros proyectos, se encuentran en otra edad, seguramente les cambiaron algunos las circunstancias y no se cumplieron las metas o los proyectos que tenían hace algunos años. Entonces, ahorita vamos a hacer ese ejercicio de autobiografía. Quiero que sea un ejercicio, chicos, apasionado. O sea, quiero que sea lo más real a sus deseos, a sus proyectos, a las fantasías que tengan, ¿no? Pónganse a fantasear, de hecho. No cuesta nada y no es nada malo el que ustedes puedan fantasear con un futuro, ¿no? De preferencia y se espera que el futuro pues sea prometedor, ¿no? Que sea algo positivo. Entonces, sí me gustaría que hagan este ejercicio bien a conciencia. No les voy a pedir mucho, solamente son máximo 2 cuartillas, pero sean realmente conscientes de lo que quieren. Traten de plasmarse ustedes en ese trabajo, ¿no? No cumplan expectativas de los padres, de los amigos, de la pareja, ¿no? Traten de poner ahí las expectativas de ustedes, lo que ustedes esperan y lo que ustedes quieren. Y si están soñando en grande, pues excelente, no tiene absolutamente nada de malo que pensemos un poco más allá o que vayamos un poco más allá en este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 2 tareas que vamos a realizar para esta semana y bueno, en la clase que concierne al día de hoy y mañana estaremos analizando un poco más sobre el inconsciente y vamos a ver esta prueba proyectiva que es la autobiografía. La presentación igual se la subo a plataforma para que ahí la tengan y ahorita terminando nuestra clase ya quedan habilitadas sus 2 tareas y también habilito un foro, chicos. Es importante, por favor, que escriban. Si tienen dudas sobre la realización de una tarea, si hay preguntas sobre el tema, algo que no haya quedado claro, o quieren un poco más de información, por favor, escriban. He observado que ustedes son quiero felicitarlos, ¿no? Primero porque son un grupo que trabaja muy bien. Ya tengo sus evidencias en la plataforma, cumplen bastante bien, entonces eso me da gusto. En su lectura observo que su redacción, les decía ahorita al inicio, es muy buena, tienen pocos errores de ortografía, entonces eso a mí me satisface, me gusta mucho poder leer sus trabajos, pero noto que son un grupo que escribe y que comenta muy poco. Yo supongo que esto pasa en casi todas las materias en plataforma, ¿no? Es poco el contacto que llegamos a tener en la plataforma, pero sí quisiera que escriban un poco más. No sé si pudieron leer, les dejé un comentario de bienvenida en la semana en los recursos generales, creo, en la presentación de la asignatura. No supe si lo leyeron o no, porque no hubo réplicas, ¿no? Ni siquiera pues gracias maestra, o nos vemos el lunes, o no sé, deseo éxito para el cuatrimestre. No hubo ningún comentario, ¿no? Yo sé que de repente es complicado, es tedioso, o no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero sí quisiera que tengamos un poquito más de comunicación. De hecho, es una herramienta fundamental dentro de su formación, chicos. Tiene que haber comunicación, tenemos que expresarnos. Entonces, por favor, les pido que escriban. Si no han entrado a revisar ese mensaje, dense a la tarea de entrar y de leerlo. Les dejé una frase muy, muy buena que ahorita hace mucho eco a lo que estamos viviendo, a la situación en la que nos estamos viendo pues muy vulnerables socialmente, ¿no? Entonces, pues creo que de manera general eso era todo antes de iniciar la clase, las tareas, retroalimentarles sobre lo que han hecho y bueno, una
pequeña introducción de nuestra clase del día de hoy. No sé si alguien quiera comentar, externar algo más, no sé si alguien se ha conectado, alguien nuevo que se haya conectado, que tenga oportunidad de hacer su participación. No. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar. Voy a compartirles la presentación, chicos. Vamos a empezar a revisar un poquito el aparato psíquico. Supongo que ustedes ya lo han revisado en algunas clases, chicos, o ya se han dado como a la tarea de ver un poquito sobre esto. Es una de las pues, premisas que debemos a Freud, ¿no? Él propone o plantea su teoría de personalidad, ¿no? En la que nos habla del inconsciente, preconsciente y consciente. El yo, el super yo y el ello. No sé si ya lo habían escuchado, ya lo habían revisado antes. ¿Pueden ver la presentación? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí, maestra, sí podemos. Perfecto, ok. Voy a ponérselas un poquito más grande. Bien, entonces vamos a revisar la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Antes de iniciar, ¿alguien quiere comentar algo que sepa de la teoría de la personalidad? Bien. Entonces, chicos, tenemos que nuestro aparato psíquico, ¿no?, se compone de tres estructuras importantes, ¿no? En esas estructuras encontramos al consciente, al preconsciente y al inconsciente. En cada una de estas pues, instancias psíquicas, ¿no?, tenemos una respuesta, ¿no? Entonces ahí se encuentra, en el consciente encontramos al yo, en el inconsciente encontramos al ello y al superyo, ¿no? El superyo va a ser pues esta parte de la instancia psíquica que nos va a ayudar a regular un poquito el ello y el yo, ¿no? Sí quisiera preguntarles de manera, va a ser directa, personal. A ver, elijamos a alguien. Breve, ¿eh? No se angustien ni se inquieten. A ver, Miguel, ¿tú qué entiendes por el yo? ¿Qué te hace pensar que es el yo? Lo que yo entiendo es que, pues sería, pienso yo, que la persona que somos o la que mostramos. Perfecto. Discúlpame, que sé que tu audio se escuchaba entrecortado y dije, Miguel, que participe. Perdóname, Miguel. Sí te alcancé a escuchar. Es como nuestra concepción, ¿no? Como nuestra persona. Me das a entender que eso es el yo. Sí. Perfecto. Sí, bien contestado. Saúl, tú tienes activado tu micrófono. Vamos a preguntarte a ti, Saúl. Okay. ¿Qué entiendes por el superyo, Saúl? El superyo pues, sería por personas que tengan, bueno, una persona preconsciente sobre los valores, conocimiento, no sé, recuerdos, no sé, ella, algo así. Bien, dijiste varias palabras que están relacionadas con el superyo. Y efectivamente, en el superyo encontramos esta parte que traemos como ya de herencia de los padres, ¿no? Lo que ya está instaurado que tiene que ver con las reglas, con las normas, lo moral, lo ético, ¿no? Toda esta carga como ética y de valores que todos traemos, ¿no? Chicos, esta parte, o sea, la propuesta que nos da Freud de la estructura del aparato psíquico es una estructura que todos tenemos, ¿no? O sea, todos nos componemos de esta estructura. En todos nosotros está esta instancia que es el yo, el superyo y el ello, ¿no? Entonces, para que lo vayamos comprendiendo así, de esta manera. Bien, Saúl, gracias.
Si gustas, puedes desactivar tu micrófono y únicamente activarlo cuando vayas a hacer alguna participación o cuando se te solicite. Digo, en el caso de que no se haya más personas en casa y de repente se puedan escuchar más ruidos o conversaciones de alguien más. ¿Te parece? Bien. Y vamos a hacerle la última pregunta a... A ver. Talía, ¿tú qué entiendes por el ello, Talía? El hecho puede ser lo que queremos llegar a ser. Lo que tú quieres llegar a ser, pero bueno, ahí pudiese estar entendido que también el yo quiere hacer cosas, ¿no? El yo también quiere llegar a hacer cosas. Un poco más analizado, más concreto, Talía, ¿qué se te ocurre? Bueno, se mueve al principio del placer y es como la parte animal o algo del ser humano. Exactamente, ¿no? Se rige por nuestro principio del placer y es esa parte instintiva, ¿no? Yo le cambiaría el término por instintivo, ¿no? Es esa parte instintiva en la que queremos, pues, cumplir nuestros deseos, nuestras fantasías. Ahí se encuentra una cantidad de cosas, ¿no? Que de repente ni siquiera uno mismo tiene acceso a ello, ¿no? La herramienta en la que podemos tener acceso a ese inconsciente, pues ya ustedes bien la saben, ¿no? Nosotros, los que nos estamos dedicando a la parte clínica, pues tenemos varias herramientas que nos facilitan el acceso al inconsciente de las personas, ¿no? Pero si queremos trabajarlo de manera personal, esa herramienta para poder analizar un poco más nuestro inconsciente, pues es la psicoterapia, chicos, ¿no? Entonces, quienes ya hayan tenido la experiencia de estar en psicoterapia, y no solamente estamos hablando de 1 o 2 meses, quienes hayan tenido la oportunidad de estar ya un poco más de tiempo en análisis, se podrán dar cuenta que van a tener acceso a contenido que ustedes pues tenían reprimido, que de plano no lo externaban, no lo comentaban y que incluso ni siquiera se imaginaban que lo tenían, ¿no? Que lo pensaban. Bien, gracias, Talía. Hasta aquí, ¿alguien? De nada. ¿Duda, pregunta? Bien. Entonces, también dentro de nuestra estructura del aparato psíquico, o este aparato psíquico se compone de 3 situaciones, de 3 cosas. Estamos hablando de nuestro psiquismo, que es esa estructura mental, son todas esas características inherentes a la persona, ¿no? Es lo que ya traemos de esencia, lo que nos define, lo que te identifica, ¿no? Y que obviamente el psiquismo de cada uno es completamente distinto. Nuestro cerebro y nuestros actos de conciencia son las 3 piezas importantes o claves también dentro de la estructura de nuestro aparato psíquico. El cerebro, pues obviamente hace esta respuesta a los estímulos, ¿no? Es la manera en la que nosotros tenemos ese acceso de poder responder, ¿no? Y nuestros actos de conciencia. Nuestro aparato psíquico, entonces, decimos que está compuesto por el ello, el yo y el superyo. En el ello vamos a encontrar lo heredado, ¿no? Esta parte que ya pues traemos, ¿no? De la carga genética que traemos o que nos aporta ya sean nuestros padres, ¿no? Generalmente nosotros esa parte de herencia la vamos a traer primero de nuestras primeras figuras o nuestros padres biológicos, ¿no? Y segundo, la carga un poco más fuerte o la carga impactante, hablando en términos emocionales, psicológicos, pues viene obviamente de los abuelos, ¿no? Entonces, es generacional, ¿no? Los abuelos a los padres y los padres a los hijos. No podemos, yo sé que de repente también es un poco trillado comentar y decir, bueno, ay, eso lo heredó de su tía o lo trae de su tío, de su tío. No, de alguna manera es imposible que eso pueda ocurrir, ¿no? En la mayoría de los casos, nosotros de quien estamos heredando es de los padres y si no es así, es de los abuelos. En el yo vamos a encontrar todas esas vivencias propias, como bien lo comentaba Miguel, ¿no? Que a él se lo preguntaba,
El yo somos nosotros, es esa respuesta que nosotros estamos dando. El yo hace esa mediación entre el superyo y el ello, ¿no? El yo de repente elige por el ello y nos dejamos llevar por el instinto y podemos hacer, decir cosas que realmente no queríamos o que moralmente no debíamos, ¿no? Entonces, el yo siempre va a ser esa función de mediador. En algunas ocasiones permitirá que nuestro inconsciente salga y saciará los deseos del ello, y en la mayoría de los casos, que así es, como pues emocionalmente sanos deberíamos estar, influye más nuestro super yo, ¿no? Esta carga de conciencia moral, ¿no? Lo que está permitido, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y Profesora, pero Perdón. entonces, Yolis, Dime. entonces el yo es lo que queremos o lo que no queremos. Más bien es lo que queremos, pero no está moralmente aceptado, ¿no? No, Lisette, el yo somos nosotros, o sea, el yo eres tú. Y de repente tu yo va a hacer cosas que quiere hacer y cosas que no quiere hacer. O sea, ¿cómo explicártelo? O sea, vas a tener situaciones de repente, es que no es que quieras o no hacer. O sea, son las cosas que en ese momento la emoción te hizo responder, ¿no? Y que ahí estamos hablando de que dio satisfacción al ello, a un deseo del ello, ¿no? En donde tú de repente no pudiste pensar un poco más la respuesta y actuaste. Y cuando viene como esta carga de conciencia en la que puedes analizar la situación, la piensas, te lo replanteas, ves qué está bien y qué está mal, estamos dando un poquito más de satisfacción a tu super yo, ¿no? Está ahí un poco más cargado tu super yo, pero el yo no es que de repente haga cosas que estén bien o que estén mal, va a hacer las cosas en cuanto a la respuesta que a ti te salió en ese momento. Y creo que de repente aquí todos podemos tener pues energía o alguna pulsión que tenga que ver con el ello, y yo creo que a todos nos ha pasado y hemos hecho cosas que de repente no eran como las más ideales socialmente, ¿no? Porque no vamos a definir el término correcto o incorrecto por persona, pues estaría bastante difícil, ¿no? Lo que para Saúl puede estar bien, para ti, Lisette, puede no, y es algo que puede ser un juicio subjetivo, ¿no? O sea, no podemos decir que, no, si Saúl tiene razón o Lisette tiene razón. No, es la respuesta que tú estás dando a ciertas situaciones y es tu respuesta, es válido lo que tú piensas o crees. Pero socialmente tenemos normas y reglas que tenemos que acatar y que tenemos que hacer porque así son, ¿no? O sea, no puede ser que alguno de ustedes diga, ay, bueno, yo voy a salir desnudo a la calle, pues se me antojó, ¿no? Que digo, hay grupos y hay movimientos que de repente también en protestas, en situación de la expresión, ¿no? Vamos a llamarlo así, hay grupos que pues se han manifestado así, ¿no? Entonces, de repente están irrumpiendo con algunas normas sociales que ya están establecidas, ¿no? Entonces, esas normas se supone que pues nuestra salud mental nos diría que no tenemos que hacerlo, ¿no? Que tenemos que pues salir vestidos a la calle, que bueno, tengo que responder con propiedad cuando alguien me pregunte algo, ¿no? No puedo pues estar mandando por allá a cualquiera, ¿no? Y diciendo, ¿qué te importa? No me interesa, no quiero. O sea, a eso me explico. Sí pude responder como tu duda o tu pregunta, Lisette. Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga una duda, pregunta de esto, chicos? Bien. Nuestro ello, perdón, es la instancia más antigua, ¿no? La instancia primitiva, es digamos que la primera instancia o la que se forma de primer momento, de inicio, ¿no? Ahí encontramos todo lo que está heredado, lo congénito, que era lo que les decía, lo que estamos nosotros llevando dentro de nuestro psiquismo, que lo traemos ya de nuestros padres, ¿no? Y son estos instintos, instintos surgidos de la organización somática, ¿no? ¿Qué creen que se refiere a la palabra organización somática? Yo creo que ya lo han escuchado. ¿Alguien que quiera contestar? ¿Qué es la organización somática, chicos?
Como las necesidades del cuerpo. Exactamente, Jimena, es esa respuesta corporal, ¿no? Generalmente, gracias, Jimena, generalmente el ello va a responder, él responde, o sea, hagan de cuenta que a ustedes, pues, no sé, pongamos que un ejemplo, los toca alguien desconocido, pues obviamente la primera respuesta es de miedo, ¿no? De angustia, oye, ¿qué te pasa? Y es en la calle, ¿no? O sea, alguien los toca y es en la calle, pues obviamente hay una respuesta a esa situación y generalmente va a ser una respuesta con agresión, ¿no? Una respuesta de agresividad, porque alguien está invadiendo tu persona. Entonces, a eso se refiere. Nuestro ello va a estar cargado más de una respuesta de organización somática, ¿no? O sea, de lo que refiere nuestro cuerpo, de saciar o de cumplir los deseos de nuestro cuerpo. El yo se encarga de estos movimientos voluntarios, ¿no? El yo tiene que ver con la autoafirmación, el yo conoce, en el yo encontramos la memoria porque el yo acumula, el yo evita, ¿no? Es el trabajo que les comentaba, es este mediador y de repente evita que se fuguen deseos o situaciones que tienen que ver con el ello, ¿no? El yo va a medir, va a regular. Y ¿por qué no? Habrá momentos en los que también un yo que no está completamente fortalecido, pues es un yo que permite que salga un poco más el ello, ¿no? Y que las respuestas que estemos dando y que estemos saciándonos un poquito más mediante los deseos del ello. El yo se encarga también de enfrentar, el yo nos permite adaptarnos, chicos. Un yo fortalecido, un yo que está trabajado, ¿no? Ya sea en análisis, creo que es como la opción ideal, ¿no? Porque no venimos ya como, ahí ya traemos un yo fuerte todos, ¿no? Hay personas que obviamente traen recursos emocionales y personales bastante fuertes, ¿no? Y que les permiten adaptarse de una manera positiva, ¿no? Y son personas que de repente tú les preguntas y a lo mejor ni siquiera han estado en psicoterapia, ¿no? Ni se han tratado, pero ya son recursos que traen algunas personas. De repente me confundo porque no sé si lo he comentado en esta clase, en otra, pero creo que aquí no, porque nos estamos conociendo apenas, ¿no? Les comentaba la sesión pasada que yo llevo ya varios años trabajando a nivel preescolar, ¿no? Y teníamos una pequeñita hace ya algunos años que ella no tenía como un soporte o un sostén muy bueno en casa, ¿no? Era una chiquita que prácticamente estaba como sola. Y entonces, de repente, nosotras podíamos ver en la escuela que era una chica que respondía y trabajaba excelentemente bien, ¿no? Y que no necesitaba tanto de la supervisión de otro para poder realizar sus trabajos de manera limpia, ordenada, bien. Le hacías preguntas y te respondía correctamente sobre el tema, ¿no? Estamos hablando de una niñita chiquita, ¿no? Preescolar, unos 4 o 5 años. Pero que se supone que es la edad en la que uno está vulnerable y que necesita la mirada del otro, que necesita el sostén del otro, que necesita el reconocimiento del otro y de ese otro fundamental e importante que en este momento de la vida son los padres o la madre, ¿no? En esos primeros años que son tan importantes y esa chiquita no lo tenía, pero ella contaba con un recurso personal ya heredado, o sea, ya propio, esa niña ya tenía una fortaleza, ¿no? Obviamente y evidentemente habrá que seguirlo trabajando, en ella y seguramente le ayudará muchísimo más estar en psicoterapia. Pero bueno, a lo que voy o por qué traté de ponerles este ejemplo para decirles que, bueno, hay personas que sin tener el yo fortalecido por psicoterapia, ¿no? Por análisis, hay personas que ya lo traen, ¿no? Ya tienen esos recursos. Y hay personas que incluso estando en psicoterapia, de repente se les cierra un poco más el mundo y su yo no está tan fortalecido y de repente pueden estar saciando más los deseos del ello o estando completamente pues opacados por el super yo, ¿no? Y todo es moral y todo es ético y esto no es correcto y tampoco, ¿no? La tarea del yo es ser flexible. El yo es permitir esta entrada de ambas instancias, ¿no? No solamente pues cubrir los deseos del ello o no solamente reprimirnos por el super yo. Entonces, va a aprender a satisfacer
o a suprimir, ¿no? Nuestro yo va a aprender a dar placer y a no generar placer, ¿no? Va a haber ocasiones en las que no tendremos placer, pero bueno, era la respuesta que seguramente en ese momento era la más indicada para dar, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profesora, ¿y a qué se debe que tengamos, por ejemplo, que nos guiemos más por nuestro super yo o por nuestro ello? Tiene que ver ya, ahorita la edad que tenemos, ustedes ya tienen bastante estructurada ya su personalidad, ¿no? Cuando estamos hablando de los niños, pues estamos hablando un poquito más de la imitación o del ejemplo que están viendo en sus referentes, en sus padres, en sus cuidadores primarios, quienes sean. Pero ahorita en el caso de nosotros, pues ya se consolidó nuestra personalidad y ya traemos algunos rasgos, ¿no? Lo ideal es que estemos más inclinados hacia la posición neurótica, ¿no? Que la mayoría de nosotros, pues, seamos del lado neurótico que del lado psicótico, ¿no? Porque entonces, si estamos hablando de nuestro lado psicótico, es un yo que eclipsa, es un ello que eclipsa al yo y al super yo. Y entonces, pues ahí no está bien, ¿no? Está cumpliendo únicamente o saciando deseos. Y pues la parte que tiene que ver con lo neurótico es una parte, y lo neurótico vamos en aspecto un poco sano, ¿no? En aspecto sano estamos hablando de que sí permite de repente tener fugas el yo, pero siempre está más inclinado hacia nuestro super yo, ¿no? Hacia lo moral, hacia lo correcto, hacia pues lo ético, lo marcado o normado socialmente. Pero ya es parte de ti, de lo que ya heredaste, de tus padres. Generalmente nosotros traemos una carga fuertísima de nuestros padres, ¿no? Y a veces uno dice, yo no quiero parecerme a mi mamá o a mi papá en tal cosa, en tal aspecto, en tal situación, y creo que es en lo que más de repente pudiésemos ahí engancharnos, y nos pasa con mayor frecuencia. Entonces, ya lo traes instaurado, ya está en ti y se formó mediante todas las experiencias de vida que fuiste acumulando, que fuiste teniendo, la manera en la que te ibas adaptando, la respuesta que dabas ante situaciones de duelo, ante pues situaciones en las que tenías que hacer cambios en tu vida, en las que tenías que adaptarte nuevamente a una situación. Todo eso se va integrando, se va formando junto con lo que ya traes heredado de tus padres, y entonces eso es lo que va consolidando tu personalidad. Y de ahí parte que uno puede inclinarse un poco más por el ello o por el super yo, ¿no? ¿Sí respondí tu pregunta, Lisette? Sí, gracias, maestra. Ok. ¿Alguien más, chicos? Maestra. Dime, Karen. En cuanto al ello de los instintos, ¿siempre van a ser sexuales o no? Recuerden que la pulsión o la energía es una energía sexual, pero bueno, habrá que ver en qué términos lo estás tú poniendo ahorita, Karen, porque esta energía o esta pulsión no meramente tiene que ver con los deseos sexuales, ¿no? O sea, es como toda esta carga que traemos y que quieres que salga, ¿no? O sea, pensemos en una situación en la que tú estás, pues enojada, ¿no? Porque peleaste por algo, ¿no? Ya sea con tu mamá, con tu pareja, con alguien, ¿no? Y en ese momento, pues lo que tú quieres es, agredir, ¿no? Lo que tú quieres es agredir, ya sea, físico o verbalmente. Quieres pegar y quieres, gritar y decirle de todo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando que esa energía o esa pulsión que tiene o que quiere sacar, que necesita expresar tu ello, no es una situación meramente sexual, ¿no? Lo estamos entendiendo como en términos de emoción y tú estás respondiendo a esa emoción, ¿no? Esa agresión. Es enojo, lo podemos llamar de varias maneras. Y también, obviamente, de hecho, el contenido o la carga más fuerte, pues obviamente es la que tiene que ver con la parte sexual, ¿no? Y entonces ahí podemos decir, bueno, es que yo, no sé, deseo a tal persona y no está permitido para mí, ¿no? O no puedo relacionarme con X o Y persona, ¿no? O de repente, recuerden, chicos, que nuestro inconsciente se va a manifestar a través de los lapsus, ¿no?
a través de nuestros sueños, ¿no? Y en el caso de los niños, a través del juego, ¿no? Entonces, pueden ustedes de repente tener sueños bastante bizarros, raros, en los que sueñan que hasta se involucraron con personas que ustedes ni siquiera conocen tanto, ¿no? Y bueno, ahí estamos hablando, hay que poder analizar, hay que poner en palabras esa carga o esa situación que reveló nuestro inconsciente. Pero no es limitado meramente a la situación sexual, Karen. Sí, maestra, gracias. Es toda la parte o toda la carga instintiva, ¿no? Y obviamente, pues ahí está la parte sexual también. Sí. Bien, Karen. ¿Alguien más, chicos? Ok. Y nuestro super yo, chicos, en nuestro super yo, pues obviamente va a estar el influjo parental. ¿A qué se refiere con esta parte del influjo parental? Pues son todas las tradiciones familiares, raciales, populares, ¿no? Lo que nos va marcando nuestro contexto. Y claramente una persona que vive en una comunidad rural y en una comunidad un poco más urbana, pues no tiene la misma estructura psíquica, ¿no? El superior de esa persona se compone de otras situaciones. A ver, pensémoslo en un contexto en el que pues no sé, hay mucha violencia, hay delincuencia, no se vive un contexto distinto, ¿no? Casi todo es como de catástrofe, ¿no? O sea, la mayoría de las personas ahí en esa comunidad o en esa zona, pues se dedican, perdón, a la delincuencia, a delinquir, a robar, a matar, ¿no? Un contexto no ideal para el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La estructura psíquica de ese niño se está componiendo, se está estructurando, se está formando por ese referente de contexto que tiene, ¿no? Entonces, para él, su super yo no será el mismo que para otro niño que vive en un contexto completamente distinto, ¿no? Este niño tiene unas tradiciones familiares completamente distintas y que socialmente en otra comunidad o en otro lugar no estarían bien vistas, ¿no? O permitidas. Entonces, así se va consolidando o se va estructurando en nuestro aparato psíquico. También depende mucho nuestro contexto. Y con contexto, pues no solamente me refiero a lo cercano, que pueden ser pues nuestros padres, nuestra familia. Estamos hablando ya de la comunidad, del lugar en el que tú vives. Eso impacta e influye muchísimo también en la formación o en la estructura de nuestra personalidad, ¿no? Hay personas que ven bien robar, ¿no? Y que para ellos está bien y no hay absolutamente ningún problema porque llevan años dedicándose a eso, ¿no? Y los padres y todos y viven de una situación así, ¿no? Y no solamente estamos hablando como de esferas o de estratos sociales, que pudiésemos pensar bajos, ¿no? Hay estratos sociales altos y que se dedican a robar también y que pues ya también lo están viendo como parte de, ya es un modelo de vida, ya ellos lo ven bastante normal, ¿no? O situaciones o instintos o cuestiones que tengan que ver directamente con el ello, pues hay comunidades, hay tribus que para ellos está bien, ¿no? Por ejemplo, el canibalismo, ¿no? En algunas tribus y que pues yo puedo comerme al otro y no hay ningún problema, ¿no? O algunos lugares en los que se comparten las parejas, ya sea hombres, mujeres, y lo ven bastante normal y no hay ningún problema. O sea, yo puedo estar con mi esposa o tener muchas esposas, ¿no? Y también involucrarme con otra y otra persona, ¿no? En algún momento que estuve dando clases a unos coreanos, ya tiene algunos años, recuerdo que platicando con el coreano me decía, aquí en México los hombres tienen casa chica y casa grande, ¿no? Me decía él a cómo le daba a entender, ¿no? Y yo, pues me sonreía, ¿no? Y le digo, en algunos casos pues, sucede así, ¿no? Hay quien tiene su esposa y también tiene un amante, ¿no? Y me decía él, en Corea igual, dice, en Corea así es, igual, dice, también uno tiene casa chica y casa grande, ¿no? Entonces, pero él me lo platicaba como con algo tan natural, ¿no? Que no hay absolutamente ningún problema, ¿no?
ya es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición vivir así. Entonces, tampoco es algo como que debamos de alguna manera pues juzgar, ¿no? Hay personas que prefieren la monogamia y hay quienes prefieren la poligamia y pues bueno, ya también son pues decisiones personales, costumbres, tradiciones de lugares, ¿no? Entonces, entendamos, chicos, que la estructura psíquica no es la misma, ni siquiera en personas que viven en un contexto similar, ¿no? Ahora imagínense en contextos completamente distintos, ajenos, adversos, pues es mucho, mucho más diferente, ¿no? Entonces, recordando nuestro super yo que se compone de este influjo parental, son las demandas del medio social y los aportes de ulteriores sustitutos, ¿no? Todo lo que está por arriba de nosotros, la ley, las normas sociales, lo que está permitido socialmente y lo que no, y pues regresamos nuevamente a la parte de los contextos, ¿no? Hay contextos en los que hay cosas que sí están permitidas y cosas que no. Entonces, pues ahí el yo tendrá que hacer un ejercicio de adaptación para poder permanecer, ¿no? O integrarse a la comunidad, al lugar, a la persona, a la familia, a todo, ¿no? Ustedes también en el momento en el que ingresaron a su licenciatura en psicología, pues empezaron a aprender muchas cosas diferentes, a relacionarse, a dirigirse, el contexto les cambió, ¿no? Empezar, por ejemplo, desde leer, ¿no? Desde entrar en materia de la psicología, se fueron empapando de conceptos, de tecnicismos, de palabras claves importantes. Entonces, el yo de ustedes se adaptó para poder integrarse. Y quien no logró esa adaptación, pues seguramente ahora estará en otra carrera o desertó en algún momento, ¿no? Pensando en términos que tienen que ver meramente con un análisis personal y que se dieron cuenta que no era lo suyo y que no pudieron adaptarse, ¿no? Porque bueno, ahí comprendemos que hay algunas otras circunstancias que de repente pues también nos impiden poder pues continuar a lo mejor con los estudios o con alguna situación, ¿no? Hay circunstancias que ya son ajenas a nosotros, que ya no son de nuestra persona, ¿sí? Hasta aquí dudas, preguntas, chicos, de la estructura del aparato psíquico. Bien, supongo que ya habían revisado un poco esto en clases anteriores y ya habían podido tocar la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. De todas maneras, el video que ustedes van a poder ver va a complementar un poco más esta información y sí les pido que busquen en más fuentes para que amplíen su información en cuanto al tema, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Comentarios? Yo tengo una. Angélica, ¿verdad? Sí. Sí, adelante, Angélica. ¿Por qué el super yo no puede ser consciente? Es esa, vamos, tenemos las estructuras acomodadas de esta manera, o sea, el super yo reside o se instaura en esa parte, es como en la línea de lo inconsciente y lo consciente. Tu pregunta es, ¿por qué el super yo no puede ser consciente? Pero como instancia, o sea, ¿por qué el super yo no puede estar en la parte consciente? Ok, tiene que estar forzosamente intermedio, ¿no? Ahí es donde reside o donde se instaura esta instancia psíquica, Angélica, porque nos va a permitir que de alguna manera pueda salirse o manifestarse en el yo, y habrá ocasiones en las que no. Cuando podemos encontrar una persona que está más regida por su super yo, no quiere decir que esté completamente en la parte consciente, pero es una persona que no le permite hacer un equilibrio entre el yo y el super yo. Es una persona que se influye más o se rige más por la parte del super yo. Pero bueno, las instancias se encuentran acomodadas de esa manera porque así está pues organizado dentro de nuestro aparato psíquico. Y eso es lo ideal o lo saludable, que sí hay personas que hacen más vivencial o se adaptan más regidas por el super yo, que las hay, por supuesto que las hay. Estamos hablando toda esta parte de que raya en lo neurótico, algunas personalidades obsesivas, ¿no?
compulsivas y que de repente no se permiten un poco más, ¿no? Que, no sé, pongámonos ahorita el ejemplo con la situación que estamos viviendo del COVID, ¿no? Personas que son excesivamente limpias, ¿no? Y que se angustian y están bastante preocupadas ahorita por la situación que estamos viviendo y que incluso teniendo un super-yo tan punitivo, o sea, tan marcado dentro de su yo, son personas que incluso pueden llegar hasta a enfermarse o presentar la sintomatología de la enfermedad del coronavirus sin que se hayan contagiado, ¿no? Estamos hablando de que sí en el yo se hace presente el super yo, o sea, está saliendo más el super yo, pero no se instaura en la parte consciente, no tendría por qué instaurarse de manera saludable, no. Pero sí lo hay, ¿no? O sea, sí se presenta en algunas patologías, ¿no? De la personalidad, en algunos trastornos de la personalidad, está muy regido, como lo está la otra parte, el ello, ¿no? Hay personas que no le permiten al super yo, ¿no? Que el yo no permite que salga el super yo y el único que sale y se manifiesta es el ello. Y encontramos a los psicópatas, ¿no? A los asesinos seriales, a los delincuentes, a toda esta otra parte, otra cara social, ¿no? ¿Pude resolver tu duda, Angélica? Sí, maestra, gracias. Ok. Bien, chicos, entonces les digo, vamos a ampliar un poquito más el tema de la teoría de la personalidad y si les salen algunas dudas, algunas preguntas o requieren más información, les digo, escriban en el foro también, los puedo estar leyendo. De preferencia yo les podré estar contestando por las noches, podré estar revisando por las noches y les contestaría en esas horas. Ya ustedes se dan a la tarea de revisar al día siguiente. ¿Les parece? Ok, bien, vamos a iniciar entonces, chicos. Las presentaciones se las voy a subir, pero como les comentaba, si alguno quiere hacer anotaciones, que de repente hay cosas que se comentan y que no están como tal dentro de la presentación, hagan sus anotaciones y sus observaciones, ¿sí? Entonces, la autobiografía, ya es un tema, como les decía ahorita al inicio, pues... pues es que no quiero usar la palabra trillado, o sea, pero es un tema muy digerible y es un tema que ustedes ya analizaron y seguramente ya revisaron y resulta de manera muy fácil poder comprenderlo, ¿no? Entonces, nos encontramos con la autobiografía como una herramienta. Está considerada dentro de nuestras técnicas proyectivas y vamos a darle revisión y vamos a poder aplicarla dentro de este curso, ¿no? De esta asignatura que es Proyectivos 1. Entonces, ¿qué es la autobiografía, chicos? Me gustaría poder escuchar a alguien más de los que no han participado con mucha frecuencia. Alguien más que quiera hacer una participación también les permite pues no dormirse si es que les está pareciendo aburrido o tedioso. Alguien que quiera comentar, que no sean de preferencia los que ya participaron. Yo, ¿Quién dijo yo, chicos? Sharon. Sharon, ok. Recuérdenme, chicos, cada vez que tengan ustedes sus participaciones o que activen su micrófono para poder hacer un comentario o una pregunta, recuérdenme nuevamente sus nombres. Les digo que me tengan un poquito de paciencia si también me llego a confundir o perder con los nombres, ¿sí? Adelante, Sharon. Bueno, por lo que yo sé, la autobiografía es como un pequeño resumen sobre nuestra vida o algunas vivencias que hemos, bueno, vivencias importantes, ¿no? De nosotros mismos. Ok, sí. Así es, Sharon, gracias. ¿Alguien más, chicos? Coinciden, supongo, con
con la idea que propone su compañera, y es correcto, ¿no? En nuestra autobiografía estamos narrando esta parte de nosotros, es como una presentación que estamos haciendo de nuestra persona, ¿no? Quiénes somos, qué nos gusta, qué estudios tenemos, de qué familia venimos, cómo nos componemos, qué sentimos, qué nos sentimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, absolutamente todo. Supongo que pues a lo largo de toda pues carrera, de sus estudios, estamos hablando desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, se dieron a la tarea de revisar en algunas pues materias, sobre todo en historia, ¿no? Se nos pedía, revisa la autobiografía de fulano, de perengano, que tienen que ver con historia, ¿no? Entonces, ahí pudimos darnos cuenta de cómo se hace este ejercicio de autobiografía, ¿no? De poder narrar desde tu nombre completo, situaciones de tu complexión física, ¿no? De tus gustos, de tus preferencias, de lo que estudiaste, como les decía, de qué familia venimos, ¿no? A qué se dedicaban o a qué se dedican nuestros padres, todo, en general es todo. Y vamos a encontrar que hay personas que son muy importantes o cruciales y que son aquellas que van a estar marcadas o nombradas en nuestra autobiografía, ¿no? Habrá personas que han sido cruciales en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestra vida y que tendrán que estar plasmadas dentro de su autobiografía. Y también habrá que poder analizar o revisar qué omisiones se presentaron, ¿no? ¿A quiénes omití? ¿A qué personas omití? Todo esto nos permite hacer un análisis, por eso también está considerada pues una prueba proyectiva, ¿no? Porque tú te estás proyectando, tú te estás manifestando, tú te estás presentando, tú te estás refiriendo en tu autobiografía, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, como les decía, quiero que lo hagan lo más apasionado que puedan ustedes, ¿no? Háganlo intenso, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y por qué no, hacia dónde van, ¿no? ¿Qué quieren? Intégrenlo, vamos a hacerlo así, me permitirá también, el poderlos leer, chicos, me va permitiendo conocerlos un poquito más, ¿no? Lo que les platicaba la clase pasada que hablábamos del inicio de las pruebas proyectivas, mediante la lectura yo puedo conocer a la persona y yo puedo saber algunos rasgos de su personalidad. Ojalá tengamos la oportunidad, tengo una conocida que estudió grafología, ¿no? Y toda esta parte que tiene que ver con el análisis facial y tan importante que es, ¿no? De repente no caigamos como en la totalidad de la creencia de todas nuestras pruebas proyectivas, lo platicábamos la clase pasada. Son un referente, son una herramienta, pero es impactante todo lo que nos pueden arrojar, ¿no? Habían escuchado también esta parte de la lectura de su caligrafía, ¿no? De la letra, de la firma, de todo esto. Entonces, de repente es impactante cómo coinciden, ¿no? Varias descripciones o varias interpretaciones que se hacen con tu persona, con tu, pues con esta personalidad que uno ya trae construida, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento yo me hubiese gustado y lo quería planear para este cuatrimestre que pudiésemos tener pues una conferencia con ella, ¿no? Que nos pudiera dar una especie de mini taller para poder complementar lo que estamos trabajando. Sería muy, muy interesante y nos aportaría mucho. Ahorita pues por la situación pues sería complicado, pero bueno, igual es un tema que podríamos manejar con el coordinador y si tenemos oportunidad algún día y que nos pueda dar alguna, pues alguna clase o alguna intervención, sería excelente, aportaría mucho. Bien, entonces, Maestra, ¿sí? Dime tu nombre. Karen Osorio. Karen Osorio, dime Karen. ¿Es lo mismo técnica proyectiva y test proyectivo? Sí, sí. La forma de nombrarlo, pues, son nuestros test proyectivos, ¿no? Ya la técnica, pues, ya implica el análisis de cada una de ellas, ¿no? Pero la manera, pues, es que no es como una manera correcta de nombrarlo. La manera más, pues, ¿cómo llamarlo?
Es que es común, ambas son comunes, o sea, puede uno nombrarle las pruebas, las técnicas, los test proyectivos, todas hacen referencia a lo mismo, o sea, no hay diferencia entre ellas. Ok, gracias. Bien, entonces, esta autobiografía o la prueba proyectiva o nuestro test proyectivo que tiene el nombre de autobiografía, nos permite una expresión del inconsciente. Es también una manera de acceder, de poder tener información del inconsciente y sus implicaciones de este dentro de la personalidad, ¿no? Es lo que vamos, es como el objetivo de esta semana de trabajo, chicos. ¿Qué implicaciones tiene el inconsciente en la personalidad? ¿Cómo la demarca? ¿Cómo la estructura? ¿Cómo la forma? Que no se puede entender la una sin la otra, ¿no? Entonces, la autobiografía es una prueba o test proyectivo que no está estandarizado. ¿A qué me refiero con estandarizado? O sea, no tenemos como un patrón de interpretación, de evaluación, de calificación. Es una prueba, y como la mayoría de nuestros test proyectivos, pues subjetivo, ¿no? Porque tiene que ver específicamente con la historia de vida de nuestro paciente, con cómo está percibiendo él, recuerden que lo hablábamos la clase pasada, cómo está percibiendo su realidad, ¿no? Cómo está respondiendo a su contexto. Entonces, son pruebas que son herramientas dentro de nuestra práctica clínica, pero que son subjetivas para poder emitir o hacer un juicio o dar un diagnóstico como tal, ¿no? El uso de esta prueba o generalmente se asocia o se identifica más con la orientación vocacional y profesional, ¿no? Les decía, es donde podemos nosotros darnos a la tarea de revisar un poquito más. No sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad ya de hacerla en algún otro momento de su formación académica, pues ya saben de lo que estamos pues hablando, ¿no? El objetivo específico de esta prueba es acompañar al sujeto en su proceso de autoconocimiento y de descubrimiento de determinados aspectos de la realidad. Generalmente, chicos, es una prueba que dentro de, pues, de la práctica psicoanalítica, pues no como tal la usamos, ¿no? En el trabajo con los pacientes. O sea, uno no llega al consultorio y el terapeuta te dice, haz tu autobiografía, ¿no? Pero sí tenemos algunas otras corrientes de la psicología, algunas otras propuestas o perspectivas de la psicología, en donde es importante que se haga este análisis y este trabajo. Les decía, generalmente es en esta edad de la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? Sí recuerdan cuando vieron desarrollo de la adolescencia y desarrollo de la adultez, ¿en qué edades se comprende cada una de ellas? ¿Alguien que lo recuerde? ¿Hasta qué edad uno es adolescente? Desde los 12 años. Empezamos más o menos en los 12, con la pubertad, 12, 14 años. Recuerden que adolescencia pues comprende como el término psicológico, o sea, son los cambios a nivel psicológico y que algunos niños los están experimentando en esas edades. Hay quienes tienen una adolescencia pues muy temprana y que inicia antes incluso de los 12. Pero el periodo de edad que comprende la adolescencia, estamos hablando desde los 12 años hasta los 19 aproximadamente. Entonces, si alguno de ustedes anda en los 19, que creo que sí, algunos andaban por ahí en los 19, 20 años, están todavía en el filo de la adolescencia. Estamos terminando esa parte de la adolescencia. Y ya a partir de los 23 años estamos hablando de un adulto joven, ¿no? Entonces, están ustedes dentro de la edad, perdón, gracias. ¿Quién participó? Miguel, ¿verdad? Gracias, Miguel. Entonces, están ustedes dentro de la edad en la que es aplicable esta prueba y que puede rendirnos pues un fruto, ¿no? O sea, que puede ser productivo que lo estemos elaborando, que lo estemos haciendo.
Dentro de nuestros objetivos ya específicos de la prueba, pues encontramos evaluar las posibilidades expresivas, rescatar las áreas de mayor y de menor importancia para la persona y detectar los movimientos vitales de omisión. En la parte que les decía es importante, y como va a ser una prueba que van a analizar ustedes, les va a servir mucho porque van ustedes a poder darse cuenta qué partes de su vida omitieron, a qué personas de su vida omitieron dentro del desarrollo de su autobiografía. Entonces será un ejercicio bastante interesante. Traten de no angustiarse mucho de, ay, no metí tal detalle, no puse esto, no puse el otro. Traten de hacerlo muy natural, ¿no? Para que también la intención pueda darse. O sea, cuando ustedes tengan la oportunidad de interpretarla, de evaluarla, de analizarla, puedan darse cuenta de estos aspectos que ahorita estamos revisando. Entonces, no la hagan tan organizada, ¿no? Permítanse, sí, obviamente habrá aspectos que ustedes nombrarán como los más relevantes, pero habrá que poner atención en los que no le prestaron importancia o no le dieron la importancia y por qué. Nuestros indicadores cualitativos para evaluar pues son el contexto sociocultural, las verbalizaciones, conductas y asociaciones agregadas a las respuestas, el vínculo interpersonal con el orientador y la situación del proceso de orientación. Está como muy dirigido o muy planeada esta información que les estoy dando en cuanto a la orientación, chicos, o sea, a la parte que tiene que ver con este ejercicio de conocimiento, ¿no? Por eso de repente utiliza estas palabras como orientador o facilitador, ¿no? O en su caso, les digo que no es tan aplicable, pero hay corrientes, hay teorías que sí lo aplican. Si estamos trabajando, no sé si ustedes hayan escuchado o ya se hayan familiarizado un poquito más con el trabajo cognitivo-conductual. Entonces, quienes están tomando una terapia de este tipo y específicamente en la edad adolescente, pues sí, incluso hay quienes llevan a su terapia hasta un cuadernito, ¿no? En el que están apuntando pues lo que les gusta, lo que no les gusta, hacen identificaciones de sus emociones, ¿no? Se dedican a hacer la autobiografía también como un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Entonces, está relacionado con esta tendencia, ¿no? Desde la parte psicoanalítica, pues podemos darnos a la tarea de poder analizar esas omisiones, ¿no? ¿Qué personas son relevantes, qué otras no? Y la parte personal, cómo se perciben, cómo se conciben, cómo se describen ustedes, ¿no? Eso podría ser como una herramienta para utilizar desde el psicoanálisis. Y en la parte de, pues la parte cognitivo-conductual, hablamos del autoconocimiento, ¿no? Y sí se emplea o sí se utiliza, pero bueno, les digo, en adolescentes, en la terapia o en la intervención que se está teniendo con adolescentes o con personas adultas, pero que bueno, en la parte cognitivo-conductual tenemos unas metas específicas para trabajar la psicoterapia y entonces una de ellas puede ser el autoconocimiento, ¿no? La identificación de emociones y por eso es que se trabaja así o de esa manera. Es utilizada como elemento diagnóstico y se desconoce el autor. Como elemento diagnóstico, recuerden chicos, y esto quédenselo grabado completamente, nuestras pruebas proyectivas son una herramienta para nuestro diagnóstico, pero el diagnóstico no solamente se compone o se integra de la interpretación que yo puedo estar dando de mis pruebas proyectivas. Recuerden que es un proceso mucho más amplio. Ustedes conocen o tienen idea de todo el marco teórico, de todo el contexto que se engloba o que se tiene que analizar para poder dar un diagnóstico a un paciente. ¿Alguien que quisiera responderlo? ¿Qué otros elementos necesito dentro de la práctica clínica para poder hacer un diagnóstico a un paciente? La observación, la entrevista clínica. ¿Qué más dijiste, Lisette? La observación y la entrevista clínica, ¿podría ser? Pruebas.
Ujú, tus entrevistas, tu historia clínica, ¿no? Necesita uno, después de hacer esas entrevistas, necesitamos hacer nuestro vaciado, ¿no? Entonces, en ese vaciado nosotros vamos a dar estructura a nuestra historia clínica del paciente, ¿no? Necesito hacer una valoración del estado mental, necesito, pues, aplicar las pruebas proyectivas, en caso de que ya vaya dirigida, pues, la valoración o la evaluación de mi paciente, pues tengo que aplicar las pruebas que se están solicitando de acuerdo a lo que se está pidiendo, ¿no? Supongamos, poniendo el ejemplo regresándome nuevamente a los niños, porque es generalmente donde se hace más, pues las baterías de pruebas, ¿no? Para descartar que no tenga daño neurológico, para identificar por qué tiene esta conducta, ¿no? Y que generalmente de la escuela se refieren mucho. Entonces, cuando ya hay un indicador de por medio, a lo mejor si la persona que me está refiriendo me dice que el niño no comprende los contenidos, que no lo entiende, que es un niño que parece que responde diferente a la edad, entonces tendré que hacer pruebas de coeficiente intelectual, tendré que enfocarme de acuerdo a la situación que se esté solicitando, vaya, ¿no? Para la intervención o para la valoración del paciente. Entonces, todos esos elementos me van a permitir a mí emitir mi diagnóstico. Y obviamente, importantísimo, la observación, ¿no? El ojo clínico que ustedes se van a ir formando y que se van a ir haciendo con su experiencia y con su práctica clínica, poder analizar y observar cómo responde mi paciente, ¿no? Ver su respuesta corporal, qué respuesta emocional tiene, ¿no? Cómo responde a ciertos estímulos. Todo eso lo puedo yo observar durante las entrevistas o ya en la intervención, ya con mi paciente, ya en la psicoterapia, ya en el análisis. Entonces, todos esos elementos me van a permitir a mí emitir un diagnóstico. Un diagnóstico, recuerden, no se emite con la entrevista, no se emite con la observación de una sola intervención o de una sola sesión, no se emite con la interpretación de una prueba proyectiva, ¿no? No puedo yo hacer un diagnóstico basado únicamente en eso o con una valoración del estado mental. Tengo que utilizar todas esas herramientas en conjunto y ahora sí, hacer mi diagnóstico. La autobiografía, ¿qué es, no? La autobiografía, pues, nos va a relatar la historia de la vida propia, implica rescatar momentos significativos. Ustedes van a poner ahí, van a describir momentos que han sido significativos para ustedes, ¿no? Vivencias, logros, fracasos. Es importante no solamente, bueno, ya les estoy dando como una sugerencia de trabajo, ¿no? Pero bueno, no solamente resaltar en mi autobiografía los logros que he tenido, ¿no? Y bueno, en caso de que hubiese sido así, que ahorita pues ya les dije que no tendría que ser así, pero en caso de que únicamente algunos de ustedes hubiese resaltado todas las cualidades o las características positivas, también es sujeto a análisis, ¿no? ¿Qué pasa con lo negativo? ¿Qué pasa con los fracasos? ¿Qué pasa con esas situaciones o esos momentos en los que no pude adaptarme, no pude lograr algo? ¿Qué pasó? ¿Por qué los omití? ¿Por qué no los estoy integrando? ¿No? Entonces, también está sujeto a análisis eso. Entonces, tendrá que estar compensada esa autobiografía. Así como ustedes podrán relatar logros, será importante que también relaten y describan fracasos que hayan tenido, ¿no? Situaciones de cambio y el registro del paso del tiempo y de ese crecimiento personal. Es importante también que ustedes integren dentro de esa autobiografía, que se note, vaya, que en cuanto ustedes han ido creciendo, no solamente físicamente, que también ese crecimiento permitió o dio la posibilidad de un crecimiento personal. Y que creo que en la mayoría de nosotros, los que nos metemos a estudiar la licenciatura en psicología, hay un crecimiento personal. O sea, no es el mismo alumno que entró al primer cuatrimestre ahorita que están en sexto. Y sobre todo si algunos de ustedes ya estuvieron en análisis o ya tomaron psicoterapia, pues también se podrán dar cuenta que han cambiado, que han evolucionado, que no son la misma persona de hace algunos meses, de hace algunos años, ¿no? Estamos en constante cambio y movimiento. Eso es lo ideal y que el cambio en su mayoría sea un cambio positivo, ¿no?
El material que pues ocupamos serían nuestras hojas blancas, lápiz, pluma y el tiempo es abierto. Para poder realizar una autobiografía no hay como un límite en el que yo diga 2 horas y la realizan. De hecho, es un ejercicio que requiere y que lleva tiempo. Generalmente se hace de una sesión a otra o estamos dando un día, ¿no? En el caso de ustedes, estamos dejando la semana porque sí quiero que se den a la tarea desde hoy, y si así lo requieren y lo necesitan, revisen álbumes fotográficos, o si los tienen digitales, revisen los digitales en su computadora, en donde los tengan. Dense a la tarea de revisar fotografías, eso les facilitará algunos recuerdos y les permitirá, pues, narrar un poquito más fluido. De repente, si no tengo yo un referente, que en este caso serían las fotografías, o platiquen con sus papás y con sus mamás, abuelos, con los que estén ahorita cercanos por la contingencia, que les hablen un poquito de cómo son ustedes o de cómo eran ustedes desde el nacimiento hasta ahora, ¿no? Es importante también y verán que es impactante la idea que el otro tiene de nosotros. Generalmente no coincide como nos vemos nosotros, ¿no? De hecho, hay memes, ¿no? En redes sociales también, en donde aparecen, ¿no? Imágenes, cómo me ve mi abuela, ¿no? Cómo me ve mi tía, cómo me ve mi novio, ¿no? Y cómo me siento yo. Entonces, se podrán dar cuenta que la percepción que tienen los demás sobre ustedes es muy interesante, ¿no? Cómo los pueden percibir los demás. Entonces, dense a la tarea esta semana de poder investigar con las personas con las que estén ahorita, incluso los que tengan hijos, pues también, sus hijos son un referente, ¿no? ¿Cómo los ven sus hijos? ¿Qué opinan sobre ustedes? ¿Qué sienten? ¿Cómo los perciben? ¿No? Es bastante interesante este ejercicio con los demás. La consigna para poder elaborarla es la siguiente. Escribe en no más de 2 hojas tu autobiografía, ¿no? En algunos casos, y nos pasa también con algunos otros test proyectivos, tenemos que ser un poco más, pues, aclarar la consigna o ser un poco más claros en lo que se está solicitando. Nos pasa mucho, ¿no? Nos pasa mucho, si ya han tenido oportunidad de aplicar alguna prueba, es complicado. Hay personas que se quedan, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Sobre todo a lo mejor en los test que tienen que ver con dibujar, ¿no? Dibuja una persona, ¿qué dibujo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué persona? Puede ser cualquier persona, puede ser mi familia, ¿no? Y ya de repente el paciente ya está haciendo de más preguntas y pues bueno, ya la consigna no saldrá como tal, ¿no? Porque entonces ya al explicarle al paciente ya le estoy dando un poco más de elementos o de herramientas, ¿no? Entonces deberá cumplirse únicamente con la consigna, pero cuando sea necesario aclararlo, pues bueno, podemos hacer uso de algunas otras palabras para poder explicarle a nuestro paciente. La versión o la parte aclarada es la historia de tu vida, los momentos más importantes de tu vida, las cosas que han parecido más relevantes para ti, descríbeme logros y fracasos de tu vida, ¿no? Entonces, hay varias maneras de poder nosotros, pues, explicarle al otro, explicarle a mi paciente sobre la prueba que se está aplicando. La administración, pues es una prueba individual, ¿no? La idea es que no se trabaje de manera colectiva porque también no tendríamos un resultado impactante o un resultado favorecedor, ¿no? Es una prueba que se tiene que trabajar de manera individual y que, como bien les dije ahorita, tiene que haber un tiempo para su elaboración, ¿no? Hay personas, escritores que se han dado a la tarea de hacer libros sobre ellos, ¿no? Harán su autobiografía y que no les toma ni siquiera una semana, ¿no? Estamos hablando de meses de trabajo para poder editar una autobiografía o hacer un libro. ¿Alguien quiere participar, chicos? Sobró tantito arroz y mole. O por ahí alguien les hizo una travesura y les activaron su... Y ahorita voy a calentar. Chicos, revisen quién tiene activado su micrófono. Para que no escuchemos las conversaciones familiares. Es Areli. Areli, creo que tienes encendido tu micrófono. Ok, bien.
Entonces, les comentaba que la aplicación de esta prueba es de manera individual, ¿no? Debe haber un tiempo para que se pueda elaborar, ¿no? Y también nos permite hacer una reflexión. En un segundo momento, cuando se hace la entrega, esto generalmente pues se trabaja de manera individual o personal dentro de la psicoterapia. Vamos a ver qué tal se nos da el poder hacer este ejercicio de manera grupal y también si ustedes están de acuerdo, ¿no? Y si no, podemos darnos a la tarea de analizar la autobiografía de alguien más, ¿no? Que no sea la de ninguno de ustedes, ¿no? Ya lo platicamos la siguiente semana, porque bueno, van a tener ahorita toda esta semana para la elaboración de su autobiografía y ya platicamos si la siguiente semana alguno de ustedes la quisiera compartir, nos damos a la tarea de leerla en grupo, en colectivo, y poder ir haciendo como este ejercicio de análisis de la autobiografía de alguno de ustedes. Y si no, pues hacemos el análisis de alguna otra, ¿no? Ahí tenemos mucho material para poder analizar, ¿sí? Y bueno, en este segundo momento en el que vamos a hacer una reflexión de la autobiografía o vamos a hacer el análisis, la interpretación, tenemos que evaluar 3 aspectos muy importantes, que sería la realización, ¿no? ¿Cómo lo realizó? Es importante también, digo, ahorita yo se los pido en computadora porque, bueno, es la manera en la que podemos tener el acceso y trabajarlo, pero hubiese sido un ejercicio también muy interesante que lo hubiesen hecho a mano, ¿no? Entonces, para ver cómo lo realizaron, su letra, todo lo que se puede observar, ¿no? En el trabajo viendo la letra de cada uno de ustedes. El tiempo que les llevó también es sujeto a análisis, ¿no? Que me tardé, no me tardé, le pensé mucho para poner esto, para quitarle aquello, le borroneé, sí describí algo, pero dije, no, creo que se escucha mejor así, lo borré y lo volví a describir, ¿no? Entonces, todo eso se analiza, así como analizamos en nuestros test proyectivos si mi paciente borró, si rotó la hoja, si lo dibujó en la parte superior, en la inferior, si lo dibujó al centro. Todo esto también dentro de la autobiografía podemos analizar todo esto. Va a ser importante que esa participación sí la tengan de manera personal. ¿Sabe qué, maestra? A mí me costó mucho trabajo, o no, o para mí fue muy fluido, o fue un ejercicio agradable, o para mí, ¿sabe qué? No me gustó, me pareció una tarea tediosa, la hice porque teníamos que cumplirla, ¿no? Entonces, voy a querer escuchar todos esos comentarios de ustedes. ¿Y qué seleccionaron y por qué? ¿Qué elementos están dentro de su autobiografía y qué elementos omitieron? Nuestros aspectos a evaluar pues será a quienes incluimos. Si tenemos alguna identificación positiva o negativa con esa persona, ¿no? Porque será también importante que ustedes incluyan personas dentro de a lo mejor las situaciones en las que no han logrado una buena adaptación, en las que no tuvieron una buena respuesta, en las que hubo algún fracaso. Será importante mencionar si hay personas ahí que están relacionadas directamente con eso, ¿no? Con ese fracaso, con esa situación que no se dio, que no se permitió, un exnovio, una exnovia, si quieren también integrar dentro de su autobiografía y que marcó o significativamente fue alguien pues de mucha relevancia o importancia para ustedes, también hay que analizar. La forma en la que concluyen será muy importante, la forma en la que inician su narración de la autobiografía y la manera en que la concluyen también son aspectos importantes para poder evaluar, porque es el cierre que le están dando a su vida, ¿no? Entonces es importante poder leer eso. Si quieren, para que el ejercicio también se les facilite, dense a la tarea de leer algunas autobiografías, busquen en internet. Está en el baño, creo. Eso también les dará un poquito más de facilidad. Si no la dejé acá, si no estaba sucia. Durante la lectura puede haber agregados, podemos pedir aclaraciones, detectar las omisiones y detenernos a poder analizarlas, ¿no? Lo mismo que se trabaja en sesiones de supervisión, ¿no? Cuando nosotros nos dedicamos a la práctica clínica, sí saben ustedes que tenemos que estar en supervisión constante de nuestros pacientes y entonces nos damos a la tarea de leer
nuestras viñetas clínicas, todo lo que redacté o lo que narré de cómo fue mi situación, mi sesión, perdón. Entonces, ahí yo puedo darme cuenta, obviamente, pues el supervisor tiene más entrenamiento, tiene mucha más práctica que nosotros y podrá detectar situaciones, ¿no? Aquí omitiste esto, aquí esta intervención no fue la correcta o no fue lo ideal. En este párrafo el paciente está cargado de angustia y lo está manifestando de esta y de esta y de esta manera, ¿no? Entonces, así podemos hacer un análisis también con la autobiografía similar al que se hace con el trabajo de la supervisión de pacientes. Se señalan aspectos vinculados a lo actual, a la búsqueda de un proyecto, qué identificaciones tienen y nunca se emiten juicios valorativos, lo que les decía ahorita. No voy a juzgar o a decir, ay, no sé, la autobiografía de Karen no me gustó, ¿no? Supongamos que se dio a la lectura, que la leímos, no tenemos que hacer juicios valorativos sobre el trabajo de su compañera, ¿no? Es su autobiografía, es un ejercicio de manera personal. Por eso les decía también desde el análisis que hicimos la clase pasada de la pintura, el único aspecto a evaluar aquí va a ser su narración, su creatividad, su ortografía, ¿no? No hay un aspecto que yo diga, ah, la narración de fulanito está bien y la de perenganito está mal. No, son juicios subjetivos y no puedo hacer juicios de ese tipo porque el análisis que ustedes le están dando, la carga que ustedes le están emitiendo, lo que están depositando, de acuerdo a todo lo que ya tienen, a cómo están estructurados, a cómo se formaron, a los rasgos de personalidad que tienen o al trastorno de personalidad que tienen, si es que alguno pudiese tener, ¿no? Entonces, nunca vamos a emitir juicios valorativos en nuestra autobiografía. Y bueno, la autobiografía vocacional, que bueno, esta está focalizada en elecciones realizadas hasta el momento de la consulta, se centra en intereses y formas de concreción de los mismos, hobbies, elecciones de ocupaciones, de estudios, se va a evaluar el grado de autonomía, la persistencia de mi paciente para lograr su interés. Aparecen o se van a ver manifestaciones de situaciones en las que el paciente se presentó a frustraciones o no pudo completar o consolidar o terminar tareas, situaciones, planes o proyectos, ¿no? Y los obstáculos que estos a los que estos se enfrentaron, ¿no? Esta consigna de la autobiografía vocacional es similar a la anterior, ¿no? No cambia mucho, es la misma indicación que se da. En el segundo momento de la tarea se va a profundizar a través de las preguntas cómo eligió y el grado de satisfacción obtenido. Haremos nosotros estas preguntas a nuestro paciente, cómo lo elegiste o por qué lo elegiste y qué satisfacción tuviste de poder realizarlo, de poder narrarlo, de plasmarlo, de escribirlo, ¿no? El momento para utilizar cualquiera de estas dos técnicas es posterior por lo menos a 2 entrevistas y previo al trabajo con técnicas informativas sobre la realidad actual. En el caso de que estemos teniendo ya intervención con nuestro paciente, la autobiografía no es una técnica que se emplea en la primera entrevista, ¿no? De hecho, ya lo platicábamos la clase pasada, no sé si fue con ustedes, si platicamos que, no creo que no, me confundo. Pero bueno, ustedes sabían o tienen claro para qué sirve la primera entrevista con el paciente. ¿Alguien que quiera participar, chicos? ¿Qué intención tiene la primera entrevista con mi paciente? O les pregunto. A ver, la primera entrevista se podría usar de una forma para conocer al paciente. Marco, ¿verdad? Sí, Marco Antonio. Ajá. Para conocer al paciente, tal vez conocer parte de su pasado y saber si la terapia le podría funcionar. O saber cómo hacer la terapia más adecuada para la persona.
Dijiste elementos importantes o mencionaste elementos importantes, Marco, pero esto que tú estás mencionando o que tú estás pudiendo rescatar no se realiza o no se da en la primera entrevista, se hace en el proceso de nuestras entrevistas, ¿no? La primera entrevista o la primera sesión que yo tengo con mi paciente, sí, obviamente me irá permitiendo conocerlo, pero no es la primera sesión en donde yo conozco en su totalidad a mi paciente, ¿no? La primera entrevista es una entrevista o una sesión de descarga, ¿no? Es donde mi paciente me va a ir a decir cuál es el motivo de consulta, por qué está decidiendo tomar la psicoterapia, ¿no? Entonces, la primera entrevista siempre será para el motivo de consulta, para que el paciente descargue. De hecho, es un error, chicos. Yo sé que nosotros tenemos que llenar formularios, sobre todo, pues si estamos trabajando en alguna clínica, en alguna institución, o si estamos elaborando algún proyecto escolar, pues todo lleva como un proceso y entonces yo tengo que llenar la ficha de identificación de mi paciente, datos generales, ¿no? Entonces, es un error realizar esto en la primera sesión. De hecho, la primera sesión, como les digo, es para que el paciente pueda descargar, pueda decir todo lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando, ¿no? Entonces, no puedo yo decir, bueno, sí, ¿cómo se llama usted? Su edad. No, porque generalmente el paciente va con mucha angustia, entonces lo que tengo que hacer es ayudar a disminuir la angustia de mi paciente en esa primera sesión. Vaya, entonces, sí conozco a mi paciente, sí puedo saber si esta intervención, ya sea que yo esté trabajando el corte psicoanalítico, gestal, cognitivo-conductual, podré saber con el resto de las entrevistas si a mi paciente le funcionará o no, y incluso el paciente también lo decidirá y dirá, bueno, si me funcionará este tratamiento o no. Pero eso se hace ya en el proceso de las entrevistas. Y durante ese proceso es cuando yo puedo hacer la aplicación de alguna de mis pruebas proyectivas para al final poder devolverle algo a mi paciente, ¿no? Y decir, bueno, encontré esto y esto y esto, creo que pudiésemos trabajar bien si hacemos una terapia de este tipo y así, trabajamos sobre estas situaciones, o le propongo un análisis, ¿no? Ya es a reserva del estilo de trabajo del terapeuta y de la propuesta con la que esté trabajando. Pero en sí, la primera sesión, olvídense, chicos, de hacer cualquier otra pregunta. En la primera sesión el paciente se descarga. Ya en las siguientes entrevistas, yo puedo hacer ya mis preguntas, puedo ir haciendo mi familiograma, puedo ir preguntándole cuestiones ya muy específicas de la historia clínica. Pero en la primera, no, nunca, jamás. ¿Ok? Y estamos hablando de que el filtro para poder tener a un paciente, o sea, yo tengo que hacer mínimo de 3 a 4 entrevistas primero para poder y conocer el motivo de consulta de mi paciente, tener un poquito más de idea de su personalidad, ¿no? De qué problema es por el que está pasando y también saber si yo estoy calificado para atender a un paciente así. Y si yo considero que estoy calificado, que estoy preparado, que tengo las herramientas para trabajar con este paciente, terminando esas 4 entrevistas, yo le hago una devolución a mi paciente, donde le digo, mira, creo que tu angustia está por aquí, ¿no? Tenemos que trabajar sobre esta situación, o tu motivo de consulta es entonces te propongo que trabajemos una terapia de este tipo y así, ¿no? Y ya después de esa devolución se inicia el tratamiento. Ya la siguiente sesión ya son diferentes, ya no son sesiones en las que ustedes tengan que intervenir mucho, ya son sesiones en las que el paciente habla un poco más. En las entrevistas, pues sí, obviamente ustedes llevan pues, la dirección y el curso de las entrevistas porque hay situaciones que tienen que realizar como parte del proceso, ¿no? No sé si resolví tu duda, Marco, o pude aclarar un poquito más la idea que tenías. Sí. Bien, ok. Entonces, nuestra autobiografía, chicos, la vamos a poder implementar no antes de 2 entrevistas, ¿no? Si yo ya tuve por lo menos 2 entrevistas con mi paciente, puedo hacer uso de esta técnica o de este test proyectivo, ¿no? Antes no. No puede llegar mi paciente a la primera sesión y decirle, bueno, ahora me va a hacer usted, por favor, un makeover, me dibuja su familia y me hace su autobiografía, ¿no? En la primera sesión. No. Hay protocolos, hay procesos y, pues bueno, también todo esto se los irá dando pues su práctica, chicos. Los que se quieran dedicar a la clínica, pues la práctica clínica nos va formando, ¿no? La práctica hace al maestro, como dice el dicho.
Y pues bueno, esto es básicamente ya lo último, chicos, con lo que estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No sé si alguien quisiera ocupar unos minutitos más. Tenemos unos 5 minutos más para terminar antes de la hora establecida, para que resuelva yo dudas, preguntas, quieran hacer algún comentario. De todas maneras, les digo, pueden escribir en el foro que tenemos en la semana número 2. Ya ahorita terminando la clase les habilito bien y les dejo ya las tareas. Y tenemos para hacer la entrega hasta el siguiente domingo 17 de mayo, ¿no? Quienes por algún motivo, no me he dado la tarea de revisar todas y completas, quienes por algún motivo hayan tenido alguna dificultad para la entrega de algunos trabajos o tareas, escríbanme, ¿no? Y les puedo dar alguna respuesta. El objetivo es que pues lo vayan haciendo, ¿no? Sí es importante cumplir en tiempo y forma, pero yo sé que hay situaciones en las que a veces las cosas salen de nuestro control, entonces se puede comprender y puede haber otra oportunidad para poder realizarlo, ¿sí? Los escucho, chicos, dudas, preguntas. Profesor, a los que nos faltaron tareas, ¿podemos escribirle también al foro o hay otro modo? Sí, Lizeth, escríbanme para que yo sepa quiénes son, y pues podamos, pues conversar el motivo por el cual, y bueno, yo les pueda abrir el tiempo para que puedan subir trabajos y tareas. Recuerden, chicos, que ya no tienen la misma ponderación, ya no es la misma calificación, pero lo importante es que ustedes puedan cumplir. Y no solo cumplir por tener el trabajo de plataforma, sino que también recuerden que las tareas son un ejercicio para reforzar lo que se trabaja en las clases, ¿no? Entonces, les queda un poquito mejor el conocimiento. Sí, escríbanme para yo saber los motivos con ustedes y poder, pues, darles alguna extensión más. Gracias, maestra. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Nada, nada? Ok, muy bien. Pues entonces, damos por concluida nuestra clase, chicos. Nuevamente un placer trabajar con ustedes y nos estamos viendo el día de mañana a las 6:30 para nuestra segunda clase de la semana y quedamos pendientes en la plataforma de NET para cualquier duda, pregunta y alguna otra situación. ¿Sale? Muchas gracias, chicos. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, maestra. Igualmente, maestra. Muchas gracias. Hasta luego.